vida para Sean todos. todos muy Tema bienvenidos geral, a una Gênesis, transmisión más o del Instituto princípio. Vida para Todos. Mensagem 28, Tema general, Sara Génesis, y el Agar, principio. duas Mensaje alianças. número 28, Leitura da Sara Bíblia, y Gálatas Agar, 4, dos versículos pactos. de 21 Lectura até bíblica, 31. Gálatas, capítulo 4, Nós versículos estamos no del contexto 21 hasta da el história de 31. Abraão, Nosotros que estamos Deus en el havia contexto lhe dado promessa de la herdar historia de a Abraham, terra de Canaã, que daria a Dios sua descendência. le había dado la promesa de heredar la tierra de 10 anos se Canaán, passaram que na terra le de daría Canaã, a su descendencia. e Sin ele embargo, não tinha filhos. 10 años pasaron Ele perguntou en la tierra de a Canaán Deus, então, y será él no que tenía hijos. seria o servo da Él minha casa, preguntó a Dios, Damasceno, ¿será Eliezer, que o meu herdeiro? sería Deus disse, el não, siervo de mi casa, teu herdeiro Damasceno, deverá ser gerado de Eliezer, ti. el heredero? Dios le dijo, E no, assim, tu heredero Deus tendrá falou, que ser engendrado de como ti. ele teria Y así porque a sua esposa Sara Dios habló era estéril, não podia ter filho. que él tendría un Então, hijo quando chega de no su capítulo esposa 16 Sara, de Gênesis, que era estéril, no podía tener Aquí nós hijos. vemos Entonces, un cuando único llegamos al capítulo, capítulo 16 de Génesis, em que aquí não há nosotros vemos nenhuma palavra un de Deus, único nenhuma capítulo participação de Deus nesse en que capítulo. no hay Porque em ninguna outros- em palabra todos de os Dios, demais ninguna capítulos de participación Gênesis, de Dios da en história de este Abraão, capítulo. Porque Deus aparecia en a todos Abraão los otros capítulos de falava com Génesis, ele, en la historia de Abraham, Abraão cria a Dios palavra de Deus, aparecía a Abraham e a y fé hablaba fazia con com él. que Y tudo que Abraham Deus creía en la falasse a palabra de ele se Dios y la concretizaria. fe hacía con Mas que aqui no capítulo todo lo que 16, Dios le hablase a él se concretaba. necessidade de Pero um aquí filho en el para capítulo Deus cumprir a sua 16, promessa era tão la grande presión que de la necesidad de tener un hijo para que Sara Dios cumpla su promesa não era tan aguentou a grande pressão e que perguntou-lhe, su ofereceu esposa a sua Sara serva Agar no para aguantó que la Abraão presión y le tomasse preguntó. por mulher, Ofreció a su e sierva assim Agar geraria um filho, para que Abraham ajudando la a Deus tomase na por sua mujer promessa de dar y así engendraría un hijo, terra ayudando a a sua Dios descendência. en su E promesa assim, de vocês darle sabem, aquella tierra Sara y ofereceu a su tudo que ela descendencia. tinha, Y así ustedes tinha saben capacidade, que Sara tinha uma serva, ofreció serva todo para lo que ella cumprir tenía a vontade en de términos de Deus, capacidad. e Ella tenía una Abraão sierva também y dio la deu o sierva para completo da concluir procriação la que ele voluntad tinha. de Dios. Ele ainda Y tinha Abraham a también capacidade de dio reprodução, el poder de portanto, procreación que él tomou tenía. Aún él Agar tenía la por mulher, capacidad de ela concebeu reproducirse. e Por gerou tanto, Ismael. tomó a Agar E por Deus mujer y ella ficou concibió ausente y engendró a de Ismael. Abraão por Y 13 Dios anos. Deus quedó ausente en la vida de aconteceu Abraham essa por história aconteceu 13 no capítulo años. 16, Dios, quando Abraão e esta Sara, historia sucedió, la del capítulo 16, cuando Abraham estaba tinha 10 años ya en la tierra de Canaán y cuando engendró a Ismael, tinha él 86 tenía, anos de idade. hacía 11 años que estaba en la tierra de Só Canaán foi aparecer y él Abraão tenía aos 86 años de 99 edad. isto Y é, Dios 13 solo anos de apareció a ausência Abraham cuando él tenía 99 años de edad. Esto quiere decir 13 años de ausencia de la presencia de Dios. Y la ausencia de Dios significa la ausencia de su hablar, ausencia de su palabra. Entonces, en este periodo de 13 años, que es más que 11 años que él había estado en Canaán, no hay registro de la vida de Abraham. Es un vacío, no hace parte de su currículum. Por tanto, queridos hermanos, cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo con el hablar de Dios, Dios habla, nosotros creemos y Dios realiza. Y cuando Dios no habla y nosotros hacemos, Dios queda ausente.
Por tanto, queridos hermanos, en la ausencia de Dios en nuestra vida, nuestra historia también no es contada. Hay un vacío en nuestra historia, hay la falta de registro en nuestra historia. Por tanto, en la vida de Abraham hubo 13 años de vacío, de una ausencia de registro de su vida. Por tanto, hermanos, cómo es importante que nosotros vivamos por la palabra de Dios. Seamos aquellos que tienen ansia oír la palabra de Dios diligentemente. Y creen en la palabra de Dios, obedecen a la palabra de Dios, y Dios, Él hace su obra por medio de nuestra fe, cuando creemos en su palabra. Entonces, a los 99 años de edad, Dios entonces apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo puedo todo. No dude de mí. No necesito ayuda, no necesito la ayuda humana. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero, yo puedo realizar. Entonces, anda en mi presencia y sé perfecto. Él le dijo así a Abraham. Entonces, ahí él instituyó, volvió a prometerle nuevamente que él multiplicaría a Abraham extraordinariamente. En otras palabras, yo te voy a dar un descendiente, yo te voy a dar un hijo, aunque usted crea que esto es imposible, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Y hizo una circuncisión, hizo un pacto de circuncisión con Abraham para marcar la historia de Abraham para siempre. ¿Qué señal de la circuncisión? Es la remoción del prepucio de la carne del hombre para mostrar que Dios no necesita de su capacidad propia en la carne de reproducción. Yo puedo hacer lo que usted cree imposible. Por tanto, hermanos, yo gasté un mensaje ayer, todo un mensaje para mostrarles a ustedes cómo nosotros necesitamos aprender a dejar aún la gran influencia que ejerce sobre la humanidad el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros necesitamos aprender, queridos hermanos, que todo lo que podemos hacer por nosotros mismos, con nuestra capacidad, con nuestra habilidad, puede estar seguro que tiene origen en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que cuando Eva fue engañada por la serpiente, que le dijo: el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Entonces, a partir de ese momento, el hombre se conecta al árbol del conocimiento del bien y del mal, que engendra muerte. No hay otro resultado. Engendra muerte. Y desconecta al hombre de Dios totalmente. Por tanto, la única manera de yo y usted, todo ser humano, de liberarse de la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, hermanos, es haciendo morir nuestro viejo hombre. No hay otra solución, porque en cuanto nosotros vivamos por el viejo hombre, aún vamos a intentar ayudar a Dios. Vamos a ayudar a Dios con nuestra capacidad, con nuestra habilidad, con todo lo que nosotros tenemos, nuestro dinero, nuestro tiempo y energía. Hermanos, todo esto será vano. Nosotros necesitamos primeramente desconectarnos, despojarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Romanos 7, yo no voy a tener tiempo de leerles, pero ustedes conocen este texto. Romanos 7 nos muestra principalmente el lado del pecado, que el hombre, él termina tornándose esclavo del pecado. Él dice así: miserable hombre que soy, el bien que yo quiero hacer, no consigo hacerlo,
Pero el mal que yo no quiero hacer, esto sí lo hago. Ahí, ya que lo que yo no quiero hago, yo percibo que en mí habita el pecado en mí y yo me torné esclavo del pecado. Y aparentemente esto lleva al lado del mal, pero también se aplica al lado del bien, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene dos aspectos, el bien y el mal. Ambos, tanto el bien y el mal, hacen parte del mismo árbol que resulta en muerte. Por tanto, hermanos, no caigamos en este engaño. La palabra de ayer, saliendo de aquí, yo hablé a los hermanos, la palabra de ayer exige de mucha madurez, mucha experiencia en la vida, en el servicio al Señor, para nosotros realmente entender lo que nosotros hablamos ayer. Entonces, de cualquier manera, hoy comienza ya para mostrarnos. No vamos a servir a Dios con la fuerza de nuestra carne. No vamos a servir a Dios con nuestra capacidad. Río de Janeiro va a liberarse de todo este tiempo que estuvo amarrado, atado. Nosotros vamos a... Un hermano dijo, obtuvo alas. Tomó Red Bull y obtuvo alas. No, hizo la inmersión y obtuvo alas. Entonces, hermanos, de mañana en el desayuno yo estaba conversando, porque cuando yo estaba en Manaus, el hermano Ildeo, el cooperador, él dio una ilustración muy buena que a mí me gustó. Yo no sé, en Oriente, en algún lugar en la India, en Indonesia, en aquellos lugares, ustedes saben que ellos usan el elefante para todos, para hacer los trabajos brutos. Ustedes saben que el elefante tiene mucha fuerza, solo que crían el elefante desde chico y le atan una cuerda en la pata y él está acostumbrado a estar atado. Va creciendo y le va colocando una cadena. Esa cadena no ata, no asegura al elefante. Él tiene una fuerza descomunal, pero el elefante está tan acostumbrado a estar atado, pero él no conoce la fuerza que tiene, y entonces él está todo el tiempo atado. Él está todo el tiempo bajo el control del propietario. Hermanos, yo digo así, para las iglesias de Río de Janeiro, esta cadena fue quitada ya. Y ustedes no conocen sus fuerzas. Con las herramientas que el Señor les dio a ustedes, con la palabra que ustedes tienen, el hablar de Dios toda la semana, con la inmersión en la palabra, con el grito de guerra, con todas las herramientas, el TCI, casa de adolescentes. Hermanos, ustedes tienen una fuerza descomunal, no ustedes, sino el poder del Espíritu, el poder de la palabra. Entonces no esté aún pensando que hay una cadena en sus patas. No, hermanos, vamos de aquí en adelante a avanzar. Vamos a volar. Obtener alas. Las iglesias de Río de Janeiro van a tener alas. Vamos a salir de esta esclavitud, de esta cadena que nos ataba, y ahora nosotros vamos a volar. Vamos a pedir al Señor mucha bendición para que el Señor agregue más personas, más adolescentes, más capitanes y jóvenes, más valientes de David, para auxiliarnos en este proceso, más intendentes envueltos, más intendentes alineados, para nosotros emancipar a todas las iglesias, saliendo de aquella vieja manera de la vida de la iglesia, saliendo de aquella manera convencional, tradicional. Vamos a dar libertad al Espíritu, conquistar todo este estado para el Señor. ¿No es así? Vamos a conquistar la ciudad de Río de Janeiro. La ciudad de Río de Janeiro no fue conquistada, ¿no es así, Nehemías? Entonces vamos a pedir al Señor también por el lado del sur, suroeste. Nosotros comenzamos a trabajar fuerte aquí en esta región.
no solo en la región del noroeste, Campo Grande. Vamos a cerrar el círculo y ganar todos los barrios para el Señor y ganar a este estado. En este estado, todas las ciudades importantes, ciudades serranas, las ciudades, ¿cómo se dice? De los lagos, la Baixada, Nueva Iguazú. Que el Señor, hermanos, puedan hacer a ustedes entender que ustedes son elefantes con un poder tremendo. Nadie lo va a atajar. Basta que el Señor hable con nosotros. Por tanto, hermanos, el texto, cuando nosotros hablamos de estas dos mujeres, Sara y su sierva Agar, y lo que Agar produjo a Ismael, y lo que Dios va a prometer a Sara, la producción de un hijo llamado Isaac. No podemos dejar de mencionar lo que fue escrito por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Entonces vamos a ver allí. Por eso yo pensé, no podemos dejar pasar tantas riquezas que Pablo escribió en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21. ¿Es así? ¿Es así? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, según la capacidad carnal de Abraham, mas el de la libre por la promesa. De la libre nació de una situación imposible. Sara era estéril, no podía tener hijos, y Dios, en su infinita capacidad, en su poder, Él hizo con que Sara tuviese un hijo. Es un hijo mediante la promesa, las cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Jerusalén actual de hoy, donde están los judíos hoy. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa. Pero como es entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, yo leí este texto para que nosotros sepamos que este mensaje va a ser en torno a este texto. Entonces, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, nosotros necesitamos entender el contexto por el cual Pablo escribió este trecho sobre Agar y sobre Sara. Sobre Ismael fue engendrado en la fuerza de la carne de Abraham, y sobre Sara, y sobre Isaac, que era el hijo imposible de tener, pero Dios cumplió su promesa. Entonces,
na igreja, Entonces, em ¿cuál es Jerusalém, el contexto? ¿Por qué Pablo escribió Después- todo esto? ¿Por qué? depois Porque da morte en la de Estevão, iglesia en Jerusalén, surgiu uma grande Después- perseguição después de la muerte à igreja de Esteban, de Jerusalém. surgió una gran persecución de los judíos en contra de la iglesia en Jerusalén. Né? Y el principal motivo de esta persecución era que la iglesia estaba saliendo de la práctica de la ley, práctica de las tradiciones de los padres y también las prácticas del judaísmo. Y esto es algo sagrado para los judíos. Entonces, se comenzó la gran persecución, acusándolos de que la iglesia estaba dejando la práctica que Moisés les dejó a ellos. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 21, ya leímos ayer. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este es el proceso de la salvación de Dios para nosotros. Este es el nuevo pacto. Cristo murió en la cruz y nosotros fuimos crucificados con Él en la cruz. Esta crucifixión, hermanos, murió con Él lo que nos esclavizaba. ¿Quién murió en la cruz? Nuestro viejo hombre. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, allí cuando Cristo murió en la cruz. Por tanto, hermanos, la cruz es una liberación para nosotros. La cruz no es algo feo, algo triste. La cruz es la liberación, la proclamación de la liberación. Porque en cuanto usted no experimenta el efecto de la cruz, usted continúa bajo la gran influencia del viejo hombre. Y el viejo hombre vive regido por el árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo correcto y equivocado. Volver a la práctica de la ley es volver al árbol del conocimiento del bien y del mal, volver a lo cierto y errado, aún usar la fuerza de la carne para perfeccionarme. Pero Cristo ya murió por nosotros, liberándonos, hermanos. Por eso en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, él dice así: nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuál es el objetivo? Él murió por nuestros pecados para rescatarnos de regreso a Dios. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este mundo perverso te prende, te esclaviza en cuanto usted vive en el viejo hombre. El día que el viejo hombre murió, usted está libre, se liberta. Nosotros tenemos que pensar así, de que en adelante tenemos que pensar así. La cruz para mí es una liberación. Durante toda mi vida de servicio al Señor, yo voy a estar siempre, en cuanto yo no me despojo del viejo hombre, yo voy a estar siempre intentando ayudar a Dios con mi capacidad. No consigo liberarme de esto. Voy a estar siempre usando el viejo hombre de alguna manera para auxiliar a Dios. ¿Cómo consigo liberarme de hecho? Cuando yo tomo la realidad de la cruz de Cristo, que ya estoy crucificado con Cristo. Ahora, este vivir, ahora no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y este vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo vivo en la resurrección, en novedad de vida, totalmente libre del viejo hombre. Y ahí, versículo 21, no anulo la gracia de Dios, porque si la justicia es mediante la ley, sería que Cristo murió en vano. Si la justicia viene
por su capacidad de practicar conforme a la ley, hermanos, Cristo no necesitaba haber venido aquí, Cristo no necesitaba haber muerto aquí, ¿no es así? Si el hombre tiene la capacidad de justificarse por su buena práctica, el viejo hombre en el árbol de conocimiento del bien y del mal piensa que él puede justificarse haciendo el bien. Usted puede ver, todos los hombres aman hacer el bien, quieren hacer el bien, creyendo que haciendo el bien está bien con Dios. No, haciendo el bien aún está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros necesitamos liberarnos de esto. Necesitamos vivir en el otro árbol, el árbol de la vida. Por eso, hermanos, se llama gracia. Gracia. Nosotros tenemos que liberarnos del árbol de conocimiento del bien y del mal. Intentar perfeccionarme en la carne. Yo tengo que ir a la gracia. No depende más de mi capacidad, sino por la gracia de Dios. Yo sirvo al Señor hoy por la gracia de Dios. Muy bien, entonces. Y Gálatas 4, versículo 9, allí nos muestra que, versículo 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Quiere decir, nosotros ya fuimos liberados del viejo hombre con todas sus ordenanzas, haga esto, no haga aquello, estamos libertos de aquello. Ahora hay un grupo de personas en la iglesia queriendo volver a la práctica de la ley, queriendo esclavizarnos nuevamente con los rudimentos débiles y pobres. Haga esto. No haga aquello, no manosees esto, no manosees aquello. Hermanos, esto es volver a la práctica de la ley. Esto es a la capacidad de la carne. Hermanos, hoy nosotros no dependemos de la capacidad de la carne para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hoy nosotros estamos en la era de la gracia y nosotros dependemos del hablar de Dios. El hablar de Dios nos salva de este tipo de vivir. Entonces, este movimiento de llevar a la iglesia de regreso a la práctica de la ley surgió después de la gran persecución con la muerte de Esteban. Esto está en Hechos capítulo 8 y surgió un movimiento entre los de la circuncisión. Quiere decir, aquellos que pregonaban, aquellos que predicaban la necesidad de practicar la circuncisión. Nosotros vamos a recordar un poco la historia. Recuerdan que cuando nosotros estudiamos las epístolas de Pedro, el Señor nos llevó a este contexto. Entonces, para nosotros entender esta cuestión de Sara y Agar, los dos pactos, nosotros tenemos que entender el contexto. Entonces, Hechos 11, usted puede ver que surge en la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba tan bien. Yo creo que estaba llegando casi a nuestra situación de hoy. Tan alegre, el espíritu tenía libertad de hacer las cosas. Voy a volver. Hechos capítulo 2, versículo 42. Esta era la situación, el secreto de la bendición de la iglesia en Jerusalén en los primeros días. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir, en cuanto la iglesia no depende de su capacidad de practicar la ley, sino que depende de la palabra que Dios hablaba por los apóstoles, ellos entonces tenían comunión. ¿Cómo nosotros hoy practicamos? Dios habla. Nosotros entonces tenemos comunión en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un bello equipo que produce la inmersión. Nosotros tenemos un bello equipo que produce al día siguiente el grito de guerra. Nosotros tenemos varios grupos funcionando ya con cámara de energización. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos comunión, así que Dios habla por medio de los apóstoles, nosotros tenemos comunión y la iglesia vuela, obtiene alas.
Ahí en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, cuando el Espíritu tiene libertad, la iglesia experimenta prodigios y señales. No queda en la capacidad humana, en la limitación humana. El Espíritu vuela. Entonces, hermanos, no podemos perder ese momento. No podemos volver nuevamente a los rudimentos del mundo. Entonces, todos los que creyeron estaban juntos y tenían las cosas en común. No tenían apego a las cosas materiales, estaban desapegados a las cosas materiales. Todos ellos tenían el enfoque en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando llegó la gran persecución en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, ahí surge un grupo en la iglesia diciendo, miren, nosotros, la iglesia está sufriendo mucho con esta persecución de los judíos. Todo es por causa de usted, los primeros apóstoles, que hablan para que nosotros no volvamos más a la ley, no practicar más las cosas de Moisés. Esto no es así. Tenemos que volver. Esto va a apaciguar un poco la persecución de los judíos y por otro lado, nosotros no salimos de nuestras costumbres, nuestras tradiciones que Moisés nos ha dejado. Entonces, por causa de esta presión, de esta persecución, los que no tenían la visión de la verdad del Evangelio, entonces pregonaban volver a la práctica de la circuncisión y también a la práctica de la ley de Moisés. Entonces, en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles 2 y 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, esto después de que en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, haber sido enviado a la casa de Cornelio y predicado el Evangelio a los gentiles creyeron también, recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, fueron bautizados hacia dentro del mismo cuerpo que los judíos que habían creído, que ellos han sido bautizados en Hechos capítulo 2 y se tornaron un solo cuerpo, judíos y gentiles. Por tanto, aquí en la iglesia no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, todos son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, solo que cuando Pedro, después de haber hecho esto, subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los que pregonaban la necesidad de volver a la circuncisión, volver a la práctica de la ley de Moisés, lo interpelaron diciendo, usted entró en la casa de hombre circunciso y has comido con ellos, porque los judíos tradicionales ortodoxos no pueden ni siquiera comer en la casa de uno que no sea judío. Ellos son considerados gentiles, los gentiles son considerados como inmundos, como puercos. No pueden ni siquiera entrar en sus casas para comer junto con ellos. Y Cristo en la cruz abolió esta pared de enemistad. No hay más eso. Pero estos de la circuncisión querían hacer aún valer la ley que ellos practicaban. Los de la circuncisión, capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren qué osadía para definir. Esto es mentira, esto no es verdad, no es verdad del Evangelio. Entonces, para ser salvos, los gentiles no bastaban creer en Jesús, tenía que ser circuncidados según la costumbre de Moisés. No es la verdad del Evangelio. ¿Está bien? Y en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, Pablo quedó desesperado. Nosotros terminamos de levantar. El Espíritu terminó de engendrar una iglesia tan maravillosa. Nosotros terminamos de liberarnos
del viejo hombre, liberarnos de la ley. Nosotros hoy tenemos la libertad del Espíritu para que el Espíritu pueda llevar la obra de Dios adelante, hacer la voluntad de Dios. Y de repente el enemigo de Dios levanta a algunos que quieren, que pregonan volver a la práctica de la circuncisión y también a la práctica de la ley de Moisés. De nuevo, enredar a la iglesia, esclavizar a la iglesia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Haga esto, no haga aquello, siguiendo la ley. No, Cristo ya nos liberó de la ley. Entonces, este es el contexto. Entonces, este grupo eligió a Santiago, el hermano del Señor Jesús, como líder en detrimento de los apóstoles. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Prosperar, volar, hermanos. Era justamente la enseñanza de los apóstoles y la comunión que la iglesia tenía sobre las enseñanzas de los apóstoles. Y ahora, con este movimiento dentro de la iglesia, ellos comenzaron a levantar otro líder, no los apóstoles. Este otro líder es Jacobo, no es el apóstol Jacobo, que más tarde fue muerto por Herodes, sino el hermano de Jesús. Este Jacobo, porque Jacobo era un buen hombre, hombre piadoso, pero él terminó siendo levantado como líder de los que eran de la circuncisión, a favor de la circuncisión. Y él comenzó a tornarse fuertes. Esto está en Gálatas. Esto está en Gálatas 1:19. 18 dice así: después, pasados 3 años, Pablo dice, subí entonces a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, ahí nos muestra la fuerza política que Jacobo tenía, que había ejercido y ejercía en la iglesia en Jerusalén, hasta el punto de Pedro, el principal apóstol de los 12 apóstoles que lideraba la iglesia en Jerusalén, tener miedo de Jacobo. Miren aquí, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que ¿vinieron quién? Vinieron algunos de parte de Jacobo. Entonces ya había un partido. El partido era de los de la circuncisión. Cuando llegaron los de parte de Jacobo, ustedes entienden, Pedro comía con los gentiles. En el judaísmo no puede hacer esto, pero él, en Cristo, no hay más gentiles ni judío, él comía con los gentiles, pero después, de repente, los de Jacobo están llegando. Si él lo ve a usted comiendo con los gentiles y contarle a Jacobo, usted va a recibir una reprensión. Entonces, cuando vinieron los de Jacobo, se apartó porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miedo de los de la circuncisión. El principal apóstol con miedo de los de la circuncisión. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Temiendo a los de la circuncisión, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, también fingían, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé fue influenciado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, esto es importante, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hermanos, existe una verdad del Evangelio. Usted no puede huir de ella. Esta verdad del Evangelio, Cristo murió por nosotros justamente para liberarnos del pecado, liberarnos de la ley. Entonces, no procedían conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos,
Si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, solo para que los hermanos entiendan el contexto, porque Pablo estaba tan preocupado con esta situación, porque está llevando a la iglesia de regreso a salir de la esfera de la gracia y volver a la práctica de la ley, volver a la práctica de usar la carne para ayudar a Dios. El esfuerzo de cada uno para ayudar a Dios. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, por eso que esta situación de la iglesia en Jerusalén, hermanos, ellos rechazaron la enseñanza de los apóstoles, por eso que la situación de la iglesia cayó. Rechazaron la enseñanza de los apóstoles al punto de que Pedro no permanecía más en Jerusalén cuando Pedro escribió sus 2 epístolas. Él estaba fuera. Algunos dicen en Babilonia, otros dicen en Roma, pero él no estaba allí. Y Juan también, cuando escribió las cartas de él en el año 90 en Éfeso, entonces ellos no estaban, los apóstoles no eran más oídos en la iglesia en Jerusalén. Y cuando llega en Hechos capítulo 21, consiguió pervertir totalmente la iglesia en Jerusalén. Hechos 21, cuando Pablo llega en su tercer viaje a Jerusalén, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Quiere decir, el liderazgo de la iglesia en Jerusalén quedó con Jacobo. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde están los 12 apóstoles? ¿Saben? Ellos no estaban más allí. Entonces, a los cuales, después de haber saludado, le contamos una por una las cosas que Dios había hecho los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Decenas de millares, por lo menos 20,000, 30,000, 40,000, no sé cuántos, por lo menos 20,000 miembros había en la iglesia en Jerusalén, pero todos son celosos de la ley. Ellos salieron de la gracia, fueron al celo de la práctica de la ley. La práctica de la ley significa, hermanos, depender de su esfuerzo. Si nosotros adoptamos la práctica de la ley, ciertamente hay algunos consiguen hacer mejor que otros. Algunos tienen más capacidad, algunos tienen más instrucción, algunos tienen más autocontrol, entonces consiguen practicar la ley mejor que el otro. Así, aquí para usar el esfuerzo de la carne, nosotros va a surgir entonces una jerarquía entre nosotros, los que consiguen practicar mejor, los que no consiguen practicar mejor la ley. Entonces, hermanos, esto depende del esfuerzo de la carne, pero Dios no quiere el esfuerzo de la carne. Él quiere justamente liberarnos de la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la esfera de la carne. Entonces, cuando Pablo visitó esta historia, terminé de leer, Pedro visitó Antioquía, los de la circuncisión, llegaron a perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Esto está en Gálatas 1, vamos a ver, Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os has alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, no salga de la gracia. Nosotros estamos disfrutando de la gracia de Cristo. No vaya a otro evangelio, el cual no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, lo que yo hablé ayer era la esencia del evangelio de Cristo, pero estos de la circuncisión quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema.
sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os repita diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, el hombre no es justificado mediante las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo consigo practicar, pero la ley más que ustedes. El hombre no es justificado por la práctica de las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto es gracia, por la fe. Porque por las obras hay algunos que son más capaces que otros, ¿no es así? Pero por la fe todos somos iguales. Todos tenemos el mismo acceso, todos pueden tener acceso al poder del Espíritu, al poder del árbol de la vida. Entonces, hermanos, nosotros somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. También hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, hermanos, el hombre no es justificado por el propio esfuerzo de la carne como Abraham hizo para engendrar a Ismael, pero creer que ya está justificado con Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Voy a leer nuevamente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, yo morí para la ley. Yo morí para intentar hacer lo mejor para Dios. Este yo que quiere hacer por su propio esfuerzo para engendrar a Ismael, gracias al Señor, hermanos. El Señor necesita liberarnos. ¿Quién nos liberta? La cruz de Cristo. Yo morí con Cristo. Entonces morí para la ley a fin de vivir para Dios. Por eso estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, aquí, hermanos, no hay quien sea más capaz de que otro. La capacidad viene de Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es fe, es creer, principalmente en la palabra. Entonces, por la fe en la obra de Cristo en la cruz, el hombre recibe el Espíritu por el oír de la fe. Capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ustedes vieron a este Cristo ser crucificado. ¿Por qué Él subió a la cruz? ¿Por qué Él murió por nosotros? Justamente para liberarlo a usted de su viejo hombre, de su tentativa de perfeccionarse en la carne y en su capacidad de la carne y ayudar a Dios para hacer su voluntad. Cristo murió para liberarnos de esto, libertarnos de esto. Quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, todo lo que interesa, lo que importa, todo el poder que Dios tiene para ejecutar la obra de Dios es por el Espíritu. Y el hombre por la práctica de la ley, ningún hombre por la práctica de la ley recibe el Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay ejecución de la obra de Dios. Porque la obra de Dios se ejecuta, hermanos, de una manera sobrenatural. Dios usa el poder del Espíritu para ejecutar entre nosotros milagros, señales y prodigios. No
es cosas que el hombre consigue hacer. Entonces, hermanos, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos recibir el Espíritu. ¿Y cómo usted recibe el Espíritu? Por el oír con fe, por la palabra. Usted necesita de la palabra. No es su esfuerzo para practicar la ley, es el oír. Entonces, hermanos, por eso que en el nuevo pacto, el órgano más importante es el oído. Necesitamos saber oír, con fe. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ustedes comenzaron por el Espíritu, ustedes Gálatas. Dios hizo tantos milagros entre ustedes, transformaciones de vida. Los adolescentes fueron salvos de aquella vida sin sentido. Hoy están todos con brillos en sus ojos, impactando con su testimonio a su familia, habiendo comenzado en el Espíritu. Esto ningún hombre consigue hacer. El Espíritu hace este milagro y ahora ustedes quieren volver a perfeccionarse en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si en verdad realmente fue en vano, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Hermanos, lo que la iglesia necesita es el Espíritu que opera milagros. Hermanos, es imposible nosotros, con tan pocas personas en Río de Janeiro, nosotros conquistar este estado. Es imposible. Si el Espíritu no opera milagros, nosotros estamos aquí hablando sin sentido. Vamos a parar la reunión y no va a suceder esto. Pero si nosotros confiamos que esta es la obra del Espíritu y Él es quien lo hace, no por la capacidad del hombre, hermanos, ahí sí, vale la pena estar aquí. Vale la pena estar en esa obra. Porque por el oír con fe, nosotros recibimos el Espíritu. Y este Espíritu que nosotros recibimos opera milagros. Conseguí dar un hijo a Abraham por medio de Sara, estéril. No podía tener hijos. Y Dios le dio a Isaac. Hermanos, nosotros no conseguimos ganar a este estado de Río de Janeiro, pero por el Espíritu, Él puede operar milagros. Señor Jesús, fue en este sentido, hermanos, que Dios dijo a Abraham, usted con todo su esfuerzo engendró a Ismael. Dios ya predijo, Ismael será un burro salvaje. Usted engendró un hijo problemático. Toda su vida va a habitar a su lado. Él va a estar, en otras palabras, él va a ser problema para su descendencia, va a causar problemas para siempre. Usted lo engendró por el esfuerzo de su carne. Muchas veces, hermanos, no sabemos que por la carne nosotros engendramos problemas para nosotros mismos. Por eso, hermanos, vamos a confiar. Dios entonces le aparece a Abraham y le dice, Abraham, todo lo que usted hizo hasta aquí es engendrar a Ismael, un burro salvaje. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Ustedes, las iglesias en Río de Janeiro, Dios les aparece a ustedes y les dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Por ustedes no lo conseguirían, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Anden en mi presencia. ¿Qué es andar en mi presencia? Los adolescentes saben. ¿Qué es andar en la presencia de Dios? Hoy Dios es invisible. Usted no ve a Dios. Como yo puedo abrazar a Alessandre y andar en su presencia. ¿Dónde está la presencia de Dios? Está en su hablar, ¿no es así? Usted puede andar en la presencia de Dios y conversar con Dios. Puede oír su palabra. Por eso que cuando la iglesia en Jerusalén perseveraba en la palabra,
que Dios hablaba por medio de los apóstoles y tenían comunión. Ellos andaban en la presencia de Dios. Y cuando andan en la presencia de Dios, la iglesia se torna perfecta. Hermanos, nosotros solo vamos a ser perfeccionados andando en la presencia de Dios. Y andando en la presencia de Dios es andando en la palabra, oyendo la palabra atentamente. Entonces la práctica de la ley, hermanos, da al hombre la sensación de que la carne puede ser perfeccionada. Yo voy a instruir mejor mi carne, voy a capacitar mejor mi carne para hacer la obra de Dios, hermanos. Parece que yo estoy hablando una broma. ¿Por qué insiste tanto en esto, hermanos? Pero 20 siglos de la historia de la iglesia, prácticamente la iglesia vivió perfeccionándose en la carne. Por eso que la voluntad de Dios hasta hoy no fue concluida. Hermanos, ahora llegó este último grupo de trabajadores. Es el momento que entendamos. Dios, Salmo 14, ¿no es así? De los cielos mira el Señor, para los hombres, Él va a decir. Vamos a ver. Salmo 14 es... Ustedes no saben. Es Salmo 14. Versículo 1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí el versículo 2. Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es hacer el bien en el árbol de conocimiento del bien y del mal, es hacer el bien dependiendo de la presencia del Señor. Nadie entiende. En los 20 siglos de la historia de la iglesia, pocas personas entendieron lo que Dios quería. Durante 20 siglos de la historia de la iglesia. Por eso se realizó poco entre nosotros la voluntad de Dios. Pero ahora, hermanos, no hay para dónde correr. Dios necesita concluir su voluntad por medio de la iglesia. Hermanos, ¿por qué yo estoy insistiendo en esto en la palabra de ayer y la palabra de hoy? Hermanos, si el Señor no consigue hacernos entender cómo Él hace, cuál es la verdad del Evangelio, cuál es la manera que Dios trabaja, Él no va a concluir su obra nuevamente, su propósito nuevamente. Gracias al Señor, yo creo que esta revelación está siendo dada para nosotros. Es porque Dios cuenta con nosotros. Dios confía en su iglesia hoy para que esta iglesia, hermanos, confíe que la palabra, cuando Dios habla, va a ejecutar la voluntad de Dios por su Espíritu que opera milagros. Entonces, Dios en este momento está mirando. Durante 20 siglos Él miró a la tierra y parece que la iglesia también no entiende. ¿Dónde está la iglesia? No hay quien entienda. En ese momento yo creo cuando Él mira para nosotros, no hay quien entienda. ¿Será que hay alguien que entienda? Gracias a Dios. Creo que una buena parte está entendiendo. Una buena parte está entendiendo. Oh, Señor Jesús. El hombre necesita entender Romanos 3, versículo 9. Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. ¿Cómo nos dice? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los judíos que practican la ley no son mejores que los griegos, no son mejores que nosotros. Todos están bajo el pecado. Entonces no es una cuestión de practicar la ley, perfeccionarse en la carne para intentar hacer algo bueno. Hermanos, no, el Evangelio, la
verdad del Evangelio es otra. Cristo murió por nosotros, para que nosotros vivamos hoy por la gracia. Por eso Él dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No cree que usted es mejor que el otro. Puede ser mejor a los ojos humanos, pero para Dios no hay justo. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Este buscar a Dios no es buscar realmente entender el corazón de Dios y cómo Él opera, entender la verdad del Evangelio. Hermanos, nosotros necesitamos ser un grupo que entienda. Solo va a entender si usted tiene, vamos a suponer, usted tiene un buen amigo, el mejor amigo. ¿Cómo usted va a entender a su mejor amigo? ¿Cuál es la manera de usted entender a su mejor amigo? Usted está siempre junto con él, al lado de él, ¿no es así? Siempre andando con él, siempre conversando con él, conociendo su corazón, conociendo lo que él quiere, ¿no es así? Entonces, todo el tiempo usted andando junto con él, estando junto con él, usted entiende a su amigo. ¿Cómo entender a Dios entonces? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo andando con él. ¿Y cómo andar con Dios si Dios es invisible? Todo el tiempo, hermanos, andando cerca de su palabra. ¿No es así? La presencia de Él es invisible. Usted anda con Él, usted conversa, usted tiene comunión, usted hace inmersión, usted inculca la palabra. Hermanos, es así que nosotros entendemos a Dios. Y hoy finalmente estamos comenzando a entender mejor a Dios, Señor Jesús. ¿Dónde estoy? Ya estoy un poco perdido aquí. Entonces, hermanos, Dios, oh Señor Jesús. Sí, Romanos 3. Estoy en Romanos 3, 9 y 10. Vamos hasta el 12. Vamos a leer hasta el 12. Entonces vamos a Romanos. Vamos a Mateos 13. Todo esto ya hablé en otros mensajes, pero este momento es bueno para repetir. Mateos 13. ¿Cómo dice Mateos 13? ¿Cómo usted va a entender a alguien si usted no tiene oído para oírle a él? ¿Es verdad? Por eso que el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, poco a poco ellos fueron perdiendo oído para oír a Dios. Ahí llega el versículo 14 y dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no me entenderéis. Por eso, hermanos, nosotros tenemos tantos hijos de Dios, tantos cristianos en la iglesia. Hermanos, la mayoría tiene oído pero no entiende. Oyen pero no entienden. Ven con los ojos y no perciben, porque el corazón de este pueblo está endurecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, Dios quiere un pueblo que tiene oídos para oír, tenga los ojos para ver, tenga un corazón para entender y se conviertan al Señor y sean por Dios curados. Este pueblo es el que Dios quiere. Yo creo que estoy mirando a este pueblo ahora. Por eso que el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias al Señor, hermanos, nosotros hoy tenemos oídos que ven, oídos que oyen, ojos que ven y corazón que entienda,
Por eso, hermanos, ¿cómo nosotros podemos desarrollar la capacidad de entender a Dios para hacer la voluntad de Dios? Es andar en la presencia de Dios. Por eso Dios dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. ¿Y qué es andar en la presencia de Dios? Es tener oídos que oyen, Éxodo 19. A mí me gusta siempre usar este versículo, Éxodo 19, cuando Dios quitó al pueblo de Israel. Dios no les dijo que cumplan la ley. Dios, la primera exigencia y la única exigencia que Dios dio a su pueblo, cuando Dios trajo al pueblo hasta Él, se acercó a Él. Dios le gusta a un pueblo que se acerca a Él. Hermanos, vamos a acercarnos a Dios. ¿Acercarnos a Dios para qué? La única exigencia que Dios quiere de nosotros, si diligentemente. Esto está en versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Quiere decir, todo el resto yo lo hago, déjeme que yo hago. La voluntad yo sé hacer. Pero en cuanto a ustedes, oír diligentemente mi voz. Vos. No es solo lo que está registrado como teología. Tiene que oír la voz. Toda la semana usted está oyendo la voz del Señor, oír la voz con diligencia y practicarlo y guardarlo. Y el resto el Señor lo hace. ¿Usted quiere milagro aquí en Río de Janeiro? ¿Solo oír diligentemente? El Señor lo hace. Entonces, ¿qué es oír? Tener oídos que realmente oyen. Ahí nosotros hablamos del oír con fe. ¿Qué es oír con fe? Creo que muchos aquí, nuestros invitados, no están acostumbrados a este término. Oír con fe. Entonces voy a explicar. Romanos 10, vamos a ver. ¿De dónde viene este término de oír con fe? Vamos a ver. Romanos 10. Versículo 17. Y así que la fe es por el oír. Este término aquí no está bien traducido. En el original griego, en portugués, esta palabra predicación es oír. Si usted va a algunas versiones en inglés, esta palabra predicación es hearing. ¿Qué es? Hear. El verbo to hear es oír. Hearing es el oír. Entonces, la fe viene por el oír, como está en español, y oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios, pero si usted oye la palabra de Dios como otra palabra cualquiera, como usted lee un periódico, como usted lee una revista, no es este tipo de oír. El oír que se refiere aquí es oír con fe. Usted oye la palabra de Dios y ejercita su fe. Y cuando usted ejercita su fe, usted va a recibir fe. Es interesante esto, ¿no? Usted oye por su espíritu ejercitando la fe, usted va recibiendo más fe. Entonces es el oír de la fe y usted va aumentando su fe. Por eso que Abraham, conforme Dios le hablaba a él tenía este oír con fe y desarrollaba la fe en él. Y la fe en él fue creciendo. Hermanos, hoy nuestros adolescentes están teniendo un oír adecuado. Aquellos que tienen un oír adecuado están recibiendo la fe. La fe de ellos está creciendo, está aumentando. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos de este tipo de oír. No oír como una sala de aulas, como estudiar teologías, no.
Tenemos que oír la voz del Señor, lo que el Señor nos está hablando. Esto es lo que llamamos el oír con fe, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el oír con fe es el único camino para que el hombre reciba al Espíritu que opera milagros. Ya leí esto para ustedes, capítulo 3 de Gálatas. Y milagros que el Espíritu opera hacen la voluntad de Dios. Entonces, los judaizantes querían apartar a los Gálatas del apóstol. Vamos a ver Gálatas 4, versículo 16. Dice Pablo a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo estoy hablando la verdad a ustedes, pero estos que son de la circuncisión están haciendo sus cabezas, están haciendo que ustedes me odien. Yo termino siendo su enemigo, pero yo estoy hablando la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no por bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Quiere decir, ellos hablan mal de mí, les hablan a ustedes y termino yo tornándome un enemigo de ustedes. ¿Por qué ellos quieren esto? Ellos quieren que ustedes los adulen, que ustedes los sigan a ellos y no oigan la palabra de la verdad. Porque la palabra de la verdad a veces es dura, pero ella es la verdad del Evangelio. Entonces, apartando, porque el enemigo de Dios no quiere que el Espíritu tenga libertad en la iglesia para operar milagros, y el Estado de Río de Janeiro necesita de la operación del milagro del Espíritu Santo, y para esto necesita mucho ir con fe. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces, este es el contexto de la palabra acerca de Sara y Agar. En el contexto de Gálatas 4, 21 al 31, que yo ya leí con ustedes en el comienzo del mensaje, nosotros tenemos dos mujeres. Ahora vamos a Gálatas 4, tenemos dos mujeres, Agar y Sara. Nosotros tenemos la Jerusalén terrenal que hasta hoy está allí, y nosotros tenemos la Jerusalén celestial. Nosotros tenemos dos pactos, un pacto de la ley y otro de la promesa. Nosotros tenemos dos hijos, uno nació según la carne, Ismael, y el otro nació según el Espíritu. El apóstol Pablo revela que los de la fe, capítulo 3, versículos 7 al 9, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El pueblo de Israel cree que solo ellos son hijos de Abraham, pero hermanos, ellos se olvidan que Dios había prometido una descendencia celestial a Abraham cuando habló con Abraham. Mire el polvo de la tierra, la arena. La descendencia de él sería tan numerosa como la arena que está en la playa. Esto se refería a la descendencia terrenal, a la descendencia de Israel. Pero cuando Dios mostró en los cielos las estrellas y dijo a Abraham: Abraham, mire las estrellas del cielo, ¿usted consigue contarla? No consigue contarla. Así será tan numerosa su descendencia. Esta descendencia, hermanos, somos nosotros. Entonces, los de la fe son los que son hijos de Abraham. Y la Escritura previene que Dios, habiendo de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. No importa si es judío o gentil. Si usted es de la fe, usted es bendecido con el creyente Abraham. Vamos a ver el versículo 29, el último versículo del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ¿usted es de Cristo? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Entonces, mulher escrava, outro da livre. vamos a volver al capítulo 4, versículo Mas a 22. Jerusalém lá de cima é livre. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, esta mujer libre es Sara, es representada por Sara, pero en verdad es nuestra Jerusalén allá de los cielos. Nosotros somos hijos de la Jerusalén de los cielos, la cual nosotros estamos allí. A los ojos humanos, hermanos, era imposible que Sara, siendo estéril, tenga hijos, pero Isaac nació mediante la promesa. Gálatas 4, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, por la capacidad de engendrar hijos de Abraham, mas el de la libre por la promesa. Vino por el milagro de Dios. Entonces, el de la libre mediante la promesa. Igualmente nosotros, hermanos. ¿Quién somos nosotros, hermanos? Vamos a ver Efesios 2. Efesios capítulo 2. ¿Quién éramos nosotros? Nosotros no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios. Nada, pero nada. Es verdad, nosotros estábamos, vamos a ver, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted no tenía Cristo. Y usted no es judío. No sé si hay algún judío aquí en medio nuestro. Usted no hacía parte de la comunidad de Israel, separado de la comunidad de Israel, y ajenos a la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Peor aún. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Haga esto, haga aquello, para usted perfeccionarse en la carne. Él abolió esta ley para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, solo es posible hacer el nuevo hombre cuando el viejo hombre muere. Entonces, Él en la cruz hizo morir por nosotros el viejo hombre. Estamos libres del viejo hombre. Y ahora el Señor hizo de los judíos que creyeron, los gentiles que creyeron, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Nosotros estábamos lejos porque está hablando del punto de Israel. Nosotros estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, nosotros somos de la familia de Dios en Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso yo dije, hermanos, nosotros somos la labranza de Dios, pero también el edificio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque después que creímos en el Señor Jesús, conocimos la iglesia, lo mejor para hacer es comenzar a servir. Usted está sirviendo. Usted está participando en alguna operación, aunque sea hacer una limpieza. Usted sabe que yo desde joven aprendí a servir en la iglesia limpiando los baños. ¿Sabían esto? Lavando los baños. En aquel tiempo los baños no eran tan lindos como los de hoy. Entonces, hermanos, participe de algún servicio. Sirva a los adolescentes, sirva, participe del TCI, haga algo, ¿no es así? Aunque haga comida para los adolescentes.
Hermanos, haga algo porque esto hace con que no es el servicio en sí mismo, no es que Dios precisa de mano de obra. Cuando nosotros servimos junto con los hermanos, nosotros somos edificados. ¿Somos o no somos edificados? Entonces Dios quiere una edificación. Entonces, sois edificados, versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios quiere un lugar para Dios habitar. Usted tiene su casa para ir. Aunque usted esté hospedado en este hotel, el cuarto confortable, todo sirviendo, le hacen limpieza a usted, pero no hay nada mejor que su propia casa. Su casa puede ser hasta más humilde, pero no tiene nada que ver mi propia cama, mi propia cocina, mi propia sala. Ahí yo me siento cómodo, me siento en casa. Pero Dios no tiene un lugar para quedarse. El cielo es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis vosotros? Yo no moro en casas hechas por manos humanas. Entonces, Dios está edificando una casa para Él. ¿Y qué casa Él está edificando? Somos nosotros. Estamos siendo edificados. Si Dios está sintiendo cómodo con usted ahora, con Él ahora, y todos juntos edificados, ahí Dios va a encontrar un lugar de habitación. Hermanos, cuando Él encuentre este lugar de habitación, ustedes sabían que la casa de Dios, la casa verdadera de Dios, aún está en construcción. Yo creo que lo está terminando. Está en construcción. Cuando termine, hermanos, cuando termine esta casa para que Dios la habite, vendrá el milenio. El milenio será 1000 años para que Dios entre en su descanso. Finalmente voy a entrar en la habitación de Dios en el Espíritu para descansar. Cuando Cristo reina, hermanos, Dios tiene descanso. Y después termina el milenio, aún Satanás será suelto, todo aquello, pero al final, hermanos, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, Dios va a estar junto con nosotros en el descanso eterno. Nosotros vamos a ser los sacerdotes de Dios y reinar juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, hoy en Cristo somos verdaderamente hijos de la libre, nacidos no de la carne, sino según el Espíritu. Y Sara representa la gracia. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por la obra, no es por lo que usted hizo de bueno, es por la gracia que Dios nos dio a Cristo gratuitamente para que nosotros hoy recibamos la vida de Dios. Sara representa la gracia por la cual nosotros nacimos como hijos de Dios, el cual es la fuente de la gracia. Estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por la gracia sois salvos, y pues por la gracia somos salvos mediante la fe. Capítulo 2 de Efesios, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no viene de la capacidad suya de procrear, esto no viene de vosotros. Esto es don de Dios, es regalo de Dios, no de obras, para que ninguno se gloríe. Porque somos hechura suya, somos la obra prima de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, qué cosa maravillosa. Entonces, tanto Sara, la mujer libre, el pacto de la promesa, como la Jerusalén de arriba, que es la madre, se refieren a la gracia de Dios, que es el medio de nuestro nacimiento espiritual. Nuestro nacimiento espiritual fue por la gracia, no fue por las obras, no fue porque usted hizo algo bueno.
Por eso que volviendo a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 16. Revelar a Jesús, a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 3, versículo 2 al 5. Esto ya leí. Dios nos concedió el Espíritu, es por el oír con fe. Si nosotros de aquí en adelante no paramos de oír la fe, a practicar el oír con fe, hermanos, el Espíritu va a continuar teniendo libertad de operar. Él va a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios será hecha. Nosotros damos todas las condiciones para que ella sea hecha. Entonces, capítulo 5 de Gálatas, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si usted cree que usted puede hacer mejor por su capacidad, usted cayó de la gracia. Usted confía en su carne. Lo que usted puede engendrar a lo máximo es un Ismael. El Señor nos libre de esto. Y Gálatas capítulo 3, versículo 17, allí dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para no invalidar la ley. Esto quiere decir ¿qué cosa, hermanos? Dios, la ley fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese el descendiente al cual fue hecho la promesa, versículos 16 y 19, y la ley no puede dar vida, versículo 21, porque si fuese promulgada por una ley que pudiese dar vida, la justicia en verdad sería procedente de la ley, pero la ley no puede dar vida, y lo que salva al hombre es la vida de Dios. Entonces, por eso, hermanos, la ley sirvió apenas de ayo. Versículo 23 en adelante, la ley sirvió de ayo para guardar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, para que ellos fuesen cuidados de que cuando viniese Cristo, viniese la fe, conducir a todos a la fe. Pero los de la circuncisión quieren volver a la ley. La ley era algo temporario. ¿No es así lo que dice aquí? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que no sirvamos, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Los de la circuncisión quieren llevarnos de regreso a subordinarnos al ayo, pero Cristo ya vino. La ley sirvió de ayo para conducir al pueblo de Israel hacia Cristo, para la fe. Qué tontería volver nuevamente a esclavizarse en lo correcto y errado, en el perfeccionamiento de la carne, ¿no es así? Oh Señor Jesús, capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, nos dice qué cosa. Esto es lo que leí recién. Entonces, hermanos, los Gálatas querían estar bajo la ley. El hijo de la esclava nació según la carne, pues fue engendrado por la capacidad de la carne de Abraham de engendrar y procrear, y no según la promesa de Dios, que no depende de la fuerza del hombre, de la carne del hombre. Por eso Dios mandó hacer la circuncisión. Los que quieren volver a la práctica de la ley, Gálatas 3:3. Los que quieren volver a la práctica de la ley, hermanos, confían
en el poder de su Nesse carne. aspecto, irmãos, Quieren Paulo buscar diz em Filipenses, siempre perfeccionarse en la carne. Hermanos, hoy no es por la fuerza de la carne. Entonces, en este aspecto, hermanos, Pablo dice en Filipenses 3, vamos a bem ver. que eu poderia confiar também na carne. Você quer confiar na carne? Vocês Gálatas querem confiar na carne? Bem que eu poderia Filipenses confiar na carne. 3, versículo Por quê? 4. Eu tenho Aunque mais yo currículo tengo que también de vocês, qué né? confiar en la Si carne. qualquer Usted quiere outro confiar pensa en que la pode carne. confiar Ustedes na Gálatas carne, quieren eu ainda confiar mais. en la carne. Porque eu Yo fui también circuncidado podría da confiar en la tribo carne. de ¿Por qué? Yo tengo E más da currículum que linhagem de ustedes. Israel, da tribo de Si Israel. alguno piensa Hebreu de que Hebreu, quanto tiene à que lei, confiar en la fariseu. carne, yo más. Quanto ao Circuncidado zelo, al octavo perseguidor da día, igreja, quanto del ao linaje de circuncidado, Israel, de la tribu de Benjamín, irrepreensível. hebreos de Ele hebreos, tinha currículo en para cuanto a isso. la ley fariseo, Mas o que para en mim era cuanto lucro, al celo isto perseguidor de la considerei perda iglesia, por causa de Cristo. en cuanto a la Irmãos, se você justicia ainda que se es por acha la ley incapaz de confiar irreprensible. a Deus, Él tenía un ajuda a igreja currículum a para fazer confiar en la muita coisa, carne. irmãos, Pero Paulo cuantas foi cosas dizendo que ele, para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si usted se cree muy capaz, puede ayudar a Dios, ayudar a la iglesia a hacer muchas cosas. Pablo, él consideró todo esto como una pérdida. como refúgio para ganhar a Cristo, como esterco. Refúgio aqui é como Mi esterco. Señor, por amor del cual he perdido todo y la tengo por basura para ganar a Cristo, como estiércol. Basura aquí es estiércol, no vale nada. Mi capacidad humana, fuerza de mi carne no vale nada. A lo máximo puede engendrar a un Ismael que me va a causar problemas por toda la vida y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Por tanto, hermanos, no confíe en usted. No piense que usted es bueno en la iglesia, hace tantas cosas buenas en la iglesia. Usted a veces usted sufre injusticia en la iglesia, ninguém reconoce su valor. ¿Usted ya tuvo este sentimiento alguna vez? Los hermanos no reconocen mi valor. No saben cuántas cosas, cómo soy útil a Dios. Yo soy mal usado. Yo soy subestimado en la iglesia. Hermanos, no sea así, hermanos. Lucas capítulo 17, yo ya hablé una vez. Vamos a ver bien rápido. Lucas 17, allí está, el Señor Jesús dio esta parábola. Él dijo así, dio esta parábola, ¿saben para quién? Es este versículo, ¿no? Onde que é? Nossa, 18, né? 18, No, né? no, ¿dónde es? Versículo 9, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por 18, se 18, considerarem justos Lucas e 18, valoravam os outros. Sabe, versículo geralmente aquele 9. que se considera capaz, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Generalmente el que se considera capaz, aquel que se considera que confía en sí mismo, él desprecia a los otros. Él cree que es mejor que los otros. Por eso, hermanos, vamos a liberarnos de este bicho, de esto malo, de esta enfermedad del viejo hombre. Entonces, él dice así, Jesús dice así, 2 hombres subieron al templo al orar, un fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él está todo orgulloso, se golpeaba el pecho, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí Jesús dice, os digo, ¿quién de estos dos será justificado y volverá a su casa? No fue el fariseo, fue el publicano. Por eso, hermanos, todo que él se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
quiere decir, si nosotros llevamos a la iglesia a la práctica de la ley, no es que practicamos la ley, sino que nosotros llevamos a la iglesia al desarrollar la capacidad de cada uno en la carne, en la iglesia va a surgir una competencia violenta, rivalidades entre nosotros. ¿Usted cree en esto? Nosotros ya pasamos por esto, rivalidades, competencias, uno intentando quitar la alfombra del otro y buscar subir en la iglesia en cargos, posiciones. ¿No es así? ¿Es una vida de iglesia linda para vivir? No, yo no quiero volver para aquello, no. Hermanos, hoy, gracias al Señor, hermanos, todos nosotros tenemos esta posición como de un pecador. Todo lo que yo tengo aquí, hermanos, yo soy un pecador que gracia ganó. Esta es mi posición, no tengo otra cosa. Entonces, hermanos, todo lo que yo tengo es por la gracia. Vamos a volver. Entonces, los que quieren volver a la práctica de la ley, vuelven a los rudimentos débiles, porque el hijo de la esclava nació según la carne. La esclava representa el pacto referente al monte Sinaí, y la alianza y el pacto de la ley dada a Moisés engendra esclavitud, y esta es Agar, versículo 24 del capítulo 4, porque Agar es el monte en Arabia, que es la Jerusalén terrenal, que está en esclavitud con sus hijos, y el hijo de la, versículo 23, el hijo de la libre nació según la promesa, la cual Dios hizo el pacto con Abraham, que está relacionado al Nuevo Testamento, el pacto de la gracia. Sara representa la Jerusalén de arriba de los cielos, la cual es nuestra madre. Agar fue la concubina de Abraham, la cual representa la ley. Por tanto, la posición de la ley es como la de una concubina. Sara es la esposa de Abraham. Representa la gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La ley fue dada, ustedes saben de memoria este versículo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, solamente Sara tenía la posición de esposa. La ley tiene la posición de concubina, pero la gracia tiene la posición oficial para Dios de esposa. Y alégrate, oh estéril que das a luz. Da luz. Aquí dice, regocígate, oh estéril, que no da a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto. ¿De quién está hablando? De Sara. Sara no conseguía dar luz y tuvo que dar a Agar para Abraham. Y cuando Agar concibió, despreció a Sara. ¿Ustedes recuerdan? Entonces Sara se tornó la despreciada, la abandonada por el marido, porque a partir de entonces Agar se tornó la mujer de Abraham y Sara quedó abandonada. Pero aquí dice, regocíjate, porque son más los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. No era para que nosotros existamos, pero, hermanos, en la promesa Dios hizo que nosotros existamos. Hoy somos hijos de la promesa como Isaac. Por eso, hermanos, cuando pero vosotros como hijos de la promesa, versículo 28. Hermanos, aquí yo quería mostrarles a ustedes 1 Pedro 2:10, ¿cómo nos dice? 1 Pedro 2:10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Hermanos, versículos 9 e 10. no era para que nosotros existamos, y ahora, gracias al Señor, somos verdaderamente el pueblo de Dios. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Os que procedem de toda tribo, língua, Y cantaban povo un nuevo e cántico nação, diciendo, e para digno nosso que Deus os eres de santos tomar el do libro y reino abrir tus e sellos, porque tú fuiste sacerdotes de inmolado y reinarão con tu sangre nos sobre a has terra. redimido para Dios de Como todo Deus linaje foi y buscar lengua em y cada pueblo y língua, nación, cada povo, y nos has cada hecho nação, para nuestro né? Dios E reyes y constituiu sacerdotes, reino e sacerdotes, y e reinaremos nós sobre vamos la reinar tierra. sobre a Hermanos, terra. Dios fue a buscar en Essa cada é a lengua, en cada promessa de pueblo, herdar a cada terra nación, que y Deus deu para constituyó Abraão, reino de reino sacerdotes, sobre nós. y nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Esta es la promesa de heredar la tierra que Dios dio a Abraham y terminó cayendo sobre nosotros. 29. Y solo para Como, porém, outrora, os que terminar aquí nasceram en el segundo a capítulo carne 4 perseguia de ao que Gálatas, nasceu segundo o versículo Espírito, assim também agora, 29. irmãos, essa Pero perseguição da como carne, entonces porque el que había nacido acontecia según até la carne agora. perseguía al que había Então, nacido según el Espíritu, eu así quero también mostrar para ahora. vocês aqui, Hermanos, 2 esta Timóteo 3:12 persecución de la carne contra el fala-se, os que Espíritu va a querem suceder hasta el Señor viver volver, piedosamente hasta la em vuelta Cristo del Jesus, Señor. Entonces serão quiero mostrarles a ustedes, perseguidos. aquí 2 Timoteo 3:12, dice así, Gálatas 1, versículo 7, né? y los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y Pablo fue perseguido, Gálatas 1, versículo 7. Porque ele pregava a graça e sendo fiel à verdade do evangelho. E aqueles que, né, capítulo 6, Él fue perseguido por los de la circuncisión porque él predicaba la gracia y siendo fiel a la verdad del evangelio. Y aquellos que, capítulo 6, Gálatas 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La persecución, las personas vuelven a la práctica de la ley justamente para no ser perseguidos por los judíos. Hermanos, nosotros no estamos para facilitar nuestra vida, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Venga lo que venga, nosotros, aún en fase de muerte, nosotros no amamos nuestra propia vida. Y aún más, hermanos, esta pelea no es nuestra, esta pelea es del Señor. Ahí, capítulo 5 de Gálatas, versículo 11. Miren la postura de Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si yo vuelvo a predicar la circuncisión, está deshecho, está quitado. La cruz de Cristo no sirve para nada, la cruz de Cristo, si yo vuelvo a predicar para que ustedes se perfeccionen en la carne, hermanos. Por eso, hermanos, eche fuera. Oh Señor Jesús. Yo quería mostrarles a ustedes capítulo 6. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Hermanos, nuestro único motivo de gloriarnos no es por nuestra capacidad, porque no es mis hechos ni mis realizaciones. Miren lo que yo hice, la obra del Señor. Yo hice esto, aquello. Lo único que debo gloriarme es en la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo, hermanos, me liberó de mi viejo hombre. Y en el nuevo hombre nosotros tenemos condiciones para que Dios actúe, para que el Espíritu pueda actuar. El único mérito nuestro, hermanos, es gloriarnos en la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, no somos nosotros, sino que la gracia de Dios con nosotros. Entonces yo quiero terminar aquí con 1 Corintios 15. Vamos a verlo. 1 Corintios 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado
apóstol, Muitos aqui vão trabalhar porque muito perseguía la iglesia pra de gente Dios. fazer voar Versículo 10. aqui no estado do Debe Rio de ser Janeiro. nuestro lema de aquí en adelante. Mas não nós, Yo creo que tá? muchos aquí Mas van a pela trabajar graça mucho de Deus, para nosotros sou hacer o que sou, volar e a sua aquí en el graça estado de Río de me Janeiro. concedida Pero no não nosotros, se tornou vã. pero por la Antes gracia de trabalhei Dios muito soy mais lo que do que soy. todos Y su eles, gracia todavia no ha sido não en eu, vano para mas a conmigo. graça de Deus Antes he comigo. trabajado más que todos ellos, Amém. pero Aleluia. no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, aleluya.